Toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos. Dame el abrazo que necesito. Mira mis ojos, porque contigo nada es imposible, mi Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo. Tú mi alfarero, Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo. Tú mi alfarero, Jesús. Llora ante la tumba de Lázaro. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando se lo oyó, se levantó deprisa y vino a él.
Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo, al sepulcro a llorar allí. Y la consolaban cuando vieron. Mételo. Martica. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, en cerne, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu, se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude en este tiempo que tenemos de estudio, que sea Él hablándonos por medio de su palabra. Entonces oremos al Señor. Padre Celestial, nosotros nos presentamos nuevamente delante de ti, necesitados siempre de tu palabra, de tu ánimo, de tu espíritu. Que tú nos llenes en esta noche por medio de este estudio. Obra con poder, Señor. Manifiéstate con prodigios, con señales, con manifestaciones poderosas, para que los que se conectan y los que se conectarán a futuro vean que tú nos has enviado para predicar el Evangelio. Obra con poder en esta noche. Úsame grandemente, Señor. No dejes que me distraiga, que podamos con el poder, la sabiduría, el conocimiento de tu palabra llegar a tus pies. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y amén. ¿Me están escuchando bien, sí? Bueno. Bien, venimos mirando esta porción, pues ya viene de una narración anterior donde Lázaro pues ha muerto, ¿no? Lázaro ha muerto, las hermanas están muy tristes, ahí son unos hombres consolándola y bueno, pues ahí vamos en la narración, ¿no? Ya hemos visto un poco esta parte. Yo quisiera empezar preguntándoles si ustedes han tenido una amistad que sea muy fuerte. De pronto esas amistades que por años permanecen, o amistades como dijo el hijo de David, el hijo de Saúl, Jonatán, dijo que David le dijo a Jonatán que habían amistades que eran casi como si fueran hermanos, ¿no? ¿Ustedes han tenido ese tipo de amistades? Sí, yo con mi prima Mónica. No, pues es su prima. Pero es mi amiga también. Ah, bueno. ¿Y qué pasa cuando se fortalecen tanto esos lazos de amistad? Que uno llega a quererlos como hermanos y saben todo de uno. Si alguien más tiene alguna amistad así que diga, uy, tremenda amistad con esta persona. ¿Don Germán? ¿No? Martica, Juan, Rosabel, Alejandro. Y mi amiga Melba del colegio, imagínense ya, hace algunos añitos. Imagínense, esperemos que de pronto se conecte ahorita Melba. ¿Qué pasa cuando se han fortalecido tanto esos lazos? ¿Cómo es esa relación? Muy cercana, íntima. Por ejemplo, cuando a una persona así tan cercana le pasa algo malo, ¿qué le pasa a uno? Pues siente uno el dolor como si fuera uno que le pasara. ¿Qué dice don Germán? ¿Don Germán iba a decir algo? Tristeza. Tristeza. No. Cuando se establecen esos lazos de amistad, pues se vuelven como familia, ¿no? Como familia. Entonces a la familia le gustaría que nunca le pasara nada malo. ¿O sí? ¿No? ¿No oramos a veces así? Para que nada malo le pase a los familiares o a nuestros amigos que queremos tanto. ¿O nunca han orado así? Soy solamente yo. Pues fíjense que... Pues siempre oramos por nuestra familia para que no les pase nada malo, siempre, todos los días.
Pero fíjese que ese pensamiento de orar para que no pase nada malo está arraigado en el hombre, ¿no? Es un pensamiento natural del hombre. Que no pase nada malo. Es que el concepto de malo, cuando uno se acerca a la Biblia, pues es un poco distinto, ¿no? Que es malo y que es bueno. Para Dios todo es bueno, hasta lo que nosotros consideramos que es malo. Vamos a leer por un momento, le voy a pedir a don Germán. Yo nunca le he dicho a don Germán, pero a mí me fascina mucho la lectura de don Germán, ¿no? Porque hace tiempo yo escuchaba una Biblia hablada y el narrador tenía la voz muy parecida y la entonación a la de don Germán. Y me encanta cuando don Germán lee las porciones bíblicas. La primera me ayuda con Isaías capítulo 55, versículos 7 al 11. Le vamos a prestar mucha atención. Le voy a pedir a don Germán que lo lea fuerte para que lo podamos escuchar todos. Isaías 55, 7 al 11. Le damos la bienvenida a Ruby, que está conectada por YouTube. Bueno, no veo a nadie más por aquí conectado. Dice el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a reprobar. ¿Cuál tendrá en él misericordia y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, ni mis caminos, digo Jehová. Son más altos los cielos que la tierra, así son los caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hasta el 11. Porque como desciende en los cielos la lluvia y la nieve, que no vuelve allá, sino que riega la tierra, que la hace germinar y producir, y hace limpia al que siembra y para el que come. Esa es mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacío, sino hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que me envíe. Muy bien. Entonces, ¿qué notan ahí que hay de diferente entre lo que el hombre es y lo que es Dios? ¿Cómo somos? ¿Somos iguales? ¿Qué nos hace diferentes? No somos iguales. Dice acá que porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Muy importante, ¿no? Que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Precisamente porque nosotros, por ejemplo, quisiéramos evitarle el dolor a las personas, ¿no? El padecimiento, ojalá que nunca pase por padecimiento. Pero fíjese que venimos mirando esta porción donde el Señor Jesús va a permitir que un amigo, muy amigo de él, ¿no? Y ya hemos mirado que tienen una amistad muy entrañable entre el Señor Jesús, Marta, María y Lázaro. Y aunque él los ama, permitió que Lázaro muriera físicamente, ¿no? Entonces ahí parece, es como una paradoja, ¿no? Pues si lo ama, ¿cómo va a permitir que le pase eso? Pero ahí nos está mostrando Isaías que sus pensamientos obviamente nunca serán nuestros pensamientos, ni nuestros caminos los mismos caminos de él. Y algo muy importante es que ¿qué pasa con su palabra? Con la palabra de Dios. Según lo que acabamos de leer ahí en Isaías. Que no vuelve vacía. No vuelve, ¿qué significa eso de que no vuelve vacía? Le damos la bienvenida a Daisy. Está por YouTube. Bueno, las personas que están conectando por YouTube ya saben que pueden escribir las preguntas o sus apreciaciones por el chat. Yo estoy pendiente. ¿Qué decía María T? Dice que no volverá vacía. ¿Pero por qué no vuelve vacía? ¿Qué significa eso? Pues porque ¿Me quiere grabar el corazón y el alma del hombre? Pero más específicamente dice eso ahí, don Germán, en la lectura. Claro, eso lo entendemos, pero hay algo específico ahí que dice, ¿qué es lo que pasa con su palabra? Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Fíjate que en eso son diferentes nuestras palabras y las palabras de Dios. Porque cuando Dios dice, ¿qué pasa? se cumple.
Indefectiblemente, siempre la palabra de Dios se cumplirá, no distinto a nuestra palabra que nosotros decimos y no va a pasar necesariamente, no tiene ese poder. Dios sí tiene ese poder y en eso nosotros somos distintos. Él es superior a nosotros, sus pensamientos son superiores, su palabra es superior, su poder es superior. Y empieza diciendo Isaías por qué él está manifestando su pensamiento y por qué está dando su palabra. Leamos de nuevo el versículo 7, don Germán, por favor. Leamos 6 y 7, don Germán, qué pena. Isaías 55, 6 y 7. Aquí llamarás a gente que no conocéis. El capítulo 55 de Isaías. 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre limpio sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué Dios está manifestando su pensamiento y su palabra a los hombres? Ahora sí lo que está diciendo Germán ahorita. ¿Qué dice Rui? ¿Qué dice Daisy? ¿Por qué habrá enviado su palabra el Señor? Y está haciendo esta recomendación por medio del profeta. Es muy claro ahí en el versículo 7, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué está enviando? Para que se vuelvan a él. Para que se vuelvan a. ¿Qué hace don Germán? Para perdonar. Para perdonar, ¿no? Entonces dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Para eso es su palabra, ¿no? Para eso es la manifestación de sus pensamientos, para que el inicuo se vuelva de su camino. Por eso dice, sus caminos no son nuestros caminos. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que el hombre inicuo o injusto salga de su camino y entre a su camino. No, eso lo vimos en Juan capítulo 10, un poco, ¿no? Y lo vamos a ver en Juan capítulo 14. Entonces, eso es lo que Dios piensa y actúa con nosotros, pero realmente casi siempre nosotros tenemos el problema, no, porque quiero centrarme un poquito en esto antes de entrar en el estudio a profundidad, que a veces nosotros intentamos entender a Dios con nuestro pensamiento, ¿no? Entonces uno dice, alguien manifiesta algo que dice la Biblia y entonces las personas dicen, no, pues la verdad yo no creo que Dios, no creo que Dios haga eso, yo no creo que Dios sea así, no creo. Pero fíjense, está hablando desde su pensamiento, desde lo que él cree, no desde lo que Dios está manifestando. Y esa será siempre nuestra dificultad, ¿no? De no conocer. Por eso es tan importante los estudios, de acercarnos a la palabra, porque empezamos a entender sus caminos y a entender sus pensamientos. Entonces, algo que es práctico para entender esto es, por ejemplo, lo que vamos a ver ahorita cuando pasemos entre unos 15 días vamos a pasar a Juan capítulo 12, donde Jesús va a entrar en Jerusalén, ¿no? Va a entrar lo que llaman la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y entonces hay una profecía que decía, creo que está en Jeremías, que dice que el rey de Israel iba a entrar a Jerusalén. Entonces, si uno le pregunta a una persona desprevenidamente, ¿cómo se imagina usted que va a llegar un rey a Jerusalén? ¿Cómo será el protocolo para que llegue un rey a Jerusalén? Entonces, ¿cómo se imaginarían? Con bombos y platillos. Con bombos y platillos, ¿no? Con una corte inmensa, con carruajes, caballos, guardias, ¿no? Pero fíjense que la profecía decía, contrario a lo que el hombre pudiera pensar, que el rey de Israel iba a entrar sentado en un pollino, en un burrito, ¿no? Entonces, rompe cualquier esquema de la mente del hombre. Y así está hablando, o sea, siempre tenemos que mirar bajo los criterios de lo que dice
Dios y no de lo que dicen los hombres. Entonces vamos a ir al estudio, Juan capítulo, vamos a leer de nuevo para refrescar el estudio. Vamos a leer Juan 11, le voy a pedir a María T. Juan 11, vamos a leer del 28 hasta el 35 y vamos a analizar esa porción de lo que está pasando. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le sepultaste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Fíjese, esta narración es continuación de una conversación que tuvo en el estudio pasado. Vimos que Jesús estuvo teniendo con Marta, ¿no? Él tuvo una conversación con Marta, que es una conversación, imagínense, extraímos de ahí unos conceptos espirituales muy altos, ¿no? Del pensamiento, de lo que le dice: ¿crees tú esto? Y la implicación que tiene creer que Jesús sea la vida y la resurrección. Hoy hablamos de la muerte física, hablamos de la muerte espiritual. Bueno, después de que tiene la charla con Marta, entonces inmediatamente, ¿qué pasó? ¿Quién llamó a María? ¿Quién llamó a María? Marta llamó a María. Marta, ¿no? Marta dice que llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué le está diciendo Marta a María? ¿Que el Señor qué? Que el Señor la mandó a llamar. La mandó llamar. ¿Y ella qué hizo? Ella se fue rápidamente. Se fue muy rápido a encontrarse con el Señor, ¿no? Es que el Señor lo mande llamar a uno, imagínense. Pues ella sale corriendo a buscarlo, a ver qué es lo que el Señor le va a decir. Entonces fíjate que ahí aclara el evangelista que Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. O sea, Marta fue la que salió a encontrarlo. Después de que tiene la conversación, va y llama a María para que ella también tenga una conversación con Jesús. Después dice que habían unos judíos que estaban en casa con ellas y las consolaban, ¿no? La semana pasada no tuvimos tiempo de hablar un poco de esto. La consolación, cuando uno habla de consolación, ¿ustedes qué entienden cuando dice que a alguien la estaban consolando? Cuando ustedes van a un velorio, ¿cómo consuelan? ¿Cómo consuelan a los parientes del difunto? Con palabras, con un abrazo, con la compañía. La compañía. Pues en el contexto judío no es tan así, ¿no? Consolar no es solamente ir y darle un abracito y decirle que lo siento mucho. Realmente para nosotros se nos pierde un poquito el contexto, y es que estas dos mujeres son mujeres. Dice Ruby: consolar es con mi ayuda a aliviar. Daisy dice: animarlo. Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que en el contexto de lo que están sufriendo estas mujeres, las mujeres en el tiempo de Jesús, en ese tiempo pues no es como en este tiempo que una mujer sale y trabaja y se defiende, ¿no? Las mujeres están supeditadas a que un varón esté viendo por ellas. La mujer sola no puede emprender, la mujer sola no puede hacer una empresa, no puede
ponerse a cultivar, no, siempre depende de un hombre. En este caso, las dos dependían de Lázaro. ¿No? Lázaro es el varón y él es el que está viendo por ellas. Al morir, ellas entran en algo que para nosotros, porque uno dice, ¿quién es una viuda? ¿Quién es una viuda para ustedes? La que perdió el marido, el esposo. Viuda es la que perdió el esposo, pero en este caso ellas tienen como una especie de viudez. No, son consideradas como viudas. Y le damos la bienvenida a Unicilla que se conectó, no sé si está con Marco Tulio. ¿No? Es como si estuvieran viudas, porque el que estaba viendo de ellas era su hermano. O sea, en el contexto no nos muestra que tienen los papás, ¿no? De pronto estuviera el padre, pues no era tan crítica la situación. Lo que pasa es que al morir Lázaro, ellas quedan totalmente desamparadas. Cuando habla de consolación, es porque ellos están viniendo a mirar cómo las ayudan, no solamente dándoles ánimo y acompañándolas, sino económicamente, cómo las pueden ayudar, porque quedan totalmente desamparadas, ¿no? Es una doble crisis, ¿no? Tanto por la muerte física como por su situación en la que quedan de adelante. Entonces, ellos la están consolando. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí, ¿no? Ellos creen que ella salió corriendo porque se va a ir a llorar al sepulcro. Pero ¿qué pasó cuando María llegó donde estaba Jesús? Jesús le preguntó que a dónde lo habían dejado, dónde estaba Lázaro. Pero antes de eso pasó algo. Se postró a sus pies. Se postró. No, fíjense que es muy parecida a la reacción de Marta y María, ¿no? No notan, porque la vez pasada vimos a Marta. Volvámonos un momentico ahí. Dice el versículo 20 de Juan 11, dice, entonces Marta cuando oyó que Jesús venía salió a encontrarle, pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, ¿qué? Mi hermano no habría muerto. Y María le dice exactamente igual, dice se postró, la diferencia es que ella se postró a sus pies y le dijo lo mismo, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Entonces, ahí podemos mirar algo curioso y es que parece, en las escrituras parece que María fuera más juiciosa que Marta, ¿no? Por los eventos que van a pasar o que pasaron con ella, ¿no? Cuando, ¿se acuerdan cuando Jesús les dice, Marta, Marta, afanada y turbada, María escogió la mejor parte y no le será quitada? Entonces dice, no, María es como más espiritual que Marta, ¿no? Porque ella escogió la mejor parte, que era estar postrada a los pies del Señor y escucharlo. Y Marta está pues afanada con todos los quehaceres de la casa y todo. Pero fíjense que aunque una parece más espiritual que la otra, las dos entraron en la misma crisis existencial por la muerte de Lázaro, ¿no? Entonces a veces nuestra fe se pone a prueba en estas circunstancias. Después dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Ahí sí le dijeron, Señor, ven y ve. Y ahí está el versículo más corto de toda la Biblia. ¿Jesús qué? Jesús lloró. Jesús lloró. La pregunta del millón, ¿por qué Jesús lloró? No sé si pueden habilitar sus cámaras, que a veces yo me siento mirando unos iconos ahí, unas fotos. Hola, Unicilla. Estoy con el traje de luces. ¿Por qué Jesús lloró? No, porque hace la anotación. Además que es un versículo aparte de todo, ¿no? Lo independizan de la conversación. ¿Por qué se imaginan ustedes que Jesús lloró? Dice en el 33 que se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Se estremece Jesús. Ah, ¿qué vas a decir, Unicilla? Pues yo creo que cuando uno se le muere a una persona, uno siente su, o sea, pues siente su pérdida. Pues no sé. ¿Alguien más?
también sintió dolor. El ser Además, lo amaba mucho. Sí. Es que fíjate que uno a veces espiritualiza mucho las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo les conté, no sé si les conté, de este domingo hace 15 días, o sea, este domingo que va a venir hace 15 días, estábamos donde mis suegros y fuimos a un entierro de un primo de Unicilla y de Rudy. Rudy dice, Jesús lloró porque se sintió triste, que no creían en su poder. Podría ser, ¿no? Pero fíjense que estábamos acompañando a unos familiares de Rudy, de Unice, de Don Medardo, en un entierro. Y una cosa es cuando uno le cuentan, ¿no? Estuvimos en un velorio. Otra cosa es acompañar a los parientes de la persona que muere. Uno se gira como un ambiente. Eso se llama alienar, ¿no? Que como que se impregna uno del ambiente, de la tristeza que embarga, aunque hay creyentes, no, había una situación ahí particular, es que había unas personas creyentes y otras no tanto. Se notaba más el sufrimiento de los no creyentes, ¿no? Es un poco más expresiva la manifestación de dolor. Los creyentes lloraban, pero un poco más aplacadamente. Entonces a veces uno como que espiritualiza, no, es que si cree en Jesús, ¿para qué llora si ya se fue para el cielo, no? Y está bien con el Señor, ¿no? Pues un error teológico que no va para el cielo, pero uno asume que ya está bien. Pero de todas maneras, ¿lo embarga un dolor o no? No, pues es que a uno no le pueden decir, oiga, no llore porque se fue para el cielo, sí, pero no es que me duele, ¿no? O cuando se les ha muerto familiares, no han llorado ustedes, aún con fe y todo, no han llorado. No, es una sensación de alienarse del dolor, de ver la situación. Eso se llama compasión, ¿no? Compasión, ahí está resumido lo que está diciendo, porque Jesús ve a la gente, ¿no? Jesús ve a la gente llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando y se estremeció, dice, se estremeció en espíritu y se conmovió, o sea, tuvo compasión por estas personas, no compasión. Claro, no sé si puede hacer una mezcla con lo que dice Ruby, que de pronto ver la incredulidad, pero es que realmente no se trata solamente de incredulidad, porque estamos viendo que aunque uno cree, ¿no? Porque nosotros tenemos la fe que la muerte fue vencida, ¿no? Ya dice Pablo, ¿dónde está muerto tu aguijón? Ya para nosotros como que no operaría, pero aún con fe y todo, nos conmovemos, ¿no? Sentimos el dolor de la separación, de la situación, de ver a la persona que ya por un tiempo determinado no sabremos cuándo la volveremos a ver. Y Jesús está manifestando ese llanto como un acto de compasión, aún también ante la muerte física, ¿no? Con todo y el poder que Él tiene. Entonces, ¿por qué se imaginan que Jesús puede tener compasión? Bueno, antes de hacerle la pregunta, pues compasión, ¿ustedes qué entienden por la palabra compasión? Y allá los que están allá en YouTube. ¿Qué significará la palabra compasión? ¿Quién me dice? ¿Qué se imagina? ¿Ninguno? ¿Qué se imagina que es compasión? Como sentir lo que el otro siente, ya sea dolor, alegría, no sé. Sí, literalmente es eso. Sí. Compasión tiene dos palabras. La primera es con, que es estar al lado de alguien, y la pasión, que es sentir lo que el otro siente. Eso es compasión, ¿no? Es decir, sufrir con el que está al lado. Sufrir con. Ahora sí, porque ustedes creen que Jesús tiene la capacidad de sufrir con nosotros?
Sí, por la misericordia de Él, ¿Por qué? por ver la dureza de nuestro corazón. ¿Por la dureza? ¿Qué dice Martica? ¿Martica va a decir algo? Es que Jesús se hizo carne y pues Muy bien, Martica. La Biblia dice en Juan capítulo 1 versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿No? Jesús no solamente es Dios, sino Dios que se hizo carne. Es decir, pudo experimentar lo que nosotros experimentamos, ¿no? Yo he escuchado a algunas personas recriminarle a Dios, ¿cómo tú puedes sentir algo? ¿Cómo tú puedes sentir lo que yo estoy sintiendo si tú eres Dios? ¿No? Dice Daisy Páez, compartir un sentimiento es compasión. Rubí había dicho compasión es como sentir dolor por el dolor del otro. Si Jesús sufre con nosotros, ¿por qué no? Sí, Jesús sufre con nosotros porque nos ama. Él sabe que somos polvo. Muy bien. Esto es un concepto que no es metafórico. Jesús realmente vino y habitó entre nosotros en semejanza de carne, ¿no? En semejanza de hombre se hizo carne. Vemos lo que dice Filipenses capítulo 2, la voy a pedir a Unicilla si me ayudas. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses, ¿qué, perdón? 2, 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el 9, leámoslo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y fíjate que Filipenses nos está como especificando más el sentir del Hijo, que siendo el ser igual a Dios, ¿qué hizo? Se rebajó hasta lo sumo. Se rebajó, se despojó de esa capacidad o de esa, no de la deidad, ¿cómo podríamos explicarlo? No de la deidad, sino de su poderío, de su majestad, de su gloria. Y viene y se hace en semejanza de hombre, y estando en esa condición, fíjate que en esa condición él no se enseñoreó, ¿no? Como rey que es de Israel, sino que ¿qué? Se rebajó. Sí, pero estando en esa condición rebajada o De siervo. se hizo siervo. ¿Qué significa ser siervo? Servidor. Ser un servidor, ¿no? Y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate que ese ejercicio del Señor Jesús, estar en una situación parecida a la nuestra y hacerse obediente, totalmente obediente a la palabra de Dios, a la palabra de su Padre y de su mandamiento, aún hasta experimentar la muerte. Entonces se establece como un modelo del hombre que Dios está esperando que nosotros seamos, ¿no? Porque por ejemplo uno dice, yo siempre que toco este tema me acuerdo de, ¿ustedes se acuerdan de Mike Tyson? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Mike Tyson, el boxeador. Él tuvo una racha de unos años, varios años, que nadie lo podía dominar, no, nadie le ganó. Y no solamente no le podían ganar, sino que los vencía en el primero, en el segundo round, los noqueaba, los fulminaba. Entonces parecía como Superman, ¿no? Era imposible.
si en esos años alguien dijera yo puedo vencer a Mike Tyson, pues la gente podría decir, no, pero ¿cómo se le ocurre, no? ¿Cómo se le ocurre a usted que usted puede vencer a Mike Tyson? Le damos la bienvenida a Jonathan García. Un abrazo, mi hermano. Me imagino que ya está estrenando Biblia, ¿sí? Buenas noches. Sí, señor. Ah, bueno, bien, sí, por ahí me enteré. Muy bien, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, Jonathan. Estamos estudiando Juan capítulo 11, versículo 28 hasta el 37. Estamos analizando un poco por qué Jesús lloró con la muerte de Lázaro y esta manifestación que está teniendo ahí. Entonces, fíjese que cuando Mike Tyson estaba en la cumbre, en su manifestación máxima de ser ¿cómo es que se llama? ¿Cómo se llama? El campeón de peso pesado mundial, campeón mundial del peso pesado, ¿no? Entonces, si en ese momento alguien se hubiera atrevido a decir que lo puede vencer, pues nadie le creería, ¿no? Nadie se le subía, es más, eso era un riesgo subirse al ring con él, eso era un camello, porque lo salía más librado. Pero resulta que se subió, yo no me acuerdo si es, creo que es Omar otro boxeador, que no me acuerdo ahorita el nombre. Un boxeador se subió y venció a Mike Tyson, ¿no? Jonathan, si quieres cerrar el micrófono mientras que no estés participando, por favor. Y lo abres cuando quieras participar. Cuando quieras participar, lo abres de una. Entonces, después de que lo vence, ¿sabe qué? Mike Tyson creo que no volvió a ganar ninguna pelea de ahí en adelante. ¿Por qué pasó eso? De pasar de ser un rey invencible a que todo el que se subía al cuadrilátero lo vencía. ¿Ustedes por qué se imaginan eso? Porque le tocó con uno más fuerte que él. Lo venció. Pero fíjense que después se subían casi todos y casi cualquiera le ganaba. Mohamed Ali se llama el otro. No, era Evander Holyfield, creo que es el de que le ganó. Y de ahí en adelante todos le ganaban. Pues muy sencillo, alguien está poniendo están marcando que sí se puede. No, alguien mostró que sí se podía vencer a ese hombre. Entonces, de ahí en adelante ya se rompe mentalmente esa paradoja, ese imposible. No, por eso cuando ustedes van, pues imagínense una conferencia, vamos a ir a una conferencia de emprendedores y entonces el que se sube allá, ¿y usted cuántas empresas tiene? No, pues yo no tengo ninguna. ¿Usted le cree? No, pues supone que el que está allá es porque me va a motivar a mí para ir a ese nivel, ¿no? Debe tener algo para mostrarme para que yo suba a ese nivel. Pero cuando nosotros venimos espiritualmente a los pies del Señor o venimos a Dios, pues tenemos ese imaginario de que hacer la voluntad de Dios es imposible, nadie la puede hacer. Pero resulta que vino el Señor Jesús en semejanza mía, o sea, con las mismas condiciones, las mismas desventajas, pero también las mismas virtudes, y lo hizo. Entonces nos muestra que ¿qué? Si Él lo hizo, ¿qué? Nosotros también podemos. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Y cosas mayores a las que yo hice harán ustedes porque yo voy al Padre. ¿Entiende que lo que está haciendo Jesús cuando se hace carne? Nos bajó ese ideal de que estar en comunión con Dios y agradar a Dios es algo imposible para los hombres. No. Si Él en la condición de hombre lo hizo, pues nosotros también podemos, ¿no? Como Holyfield que venció a Tyson, entonces ya cualquiera dice, bueno, yo también puedo hacerlo. Yo también puedo. Pues nosotros también podemos porque Él tuvo compasión de nosotros. Vamos a leer Hebreos capítulo 2 y le voy a pedir a Jonathan para que estrene su Biblia. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. No sé si su merced
tiene un poquito de habilidad para leer o le ayudamos a buscar Toca que me den un poquito de espera porque no me sé bien los libros. Bueno, Hebreos está hacia el final de la Biblia, casi llegando al final. Sí, ya. Hebreos capítulo ¿qué? Capítulo 2, y vamos a leer versículo 14 hasta el 18. El 14 al 18. Uh-huh. Bueno. Por lo tanto, puesto que los hijitos son partícipes de sangre y carne, él también de igual manera participó de las mismas cosas, para que por su muerte redimiera a nada al que tiene el medio para causar la muerte, es decir, el diablo, y emancipará a todos los que por temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida, porque verdaderamente no está prestando ayuda a ángeles de manera alguna, sino que está prestando ayuda a la descendencia de Abraham. Por consiguiente, le era preciso llegar a ser semejante a sus hermanos en todo respecto, para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en cosas que tienen que ver con Dios, a fin de ofrecer sacrificio propiciatorio por los pecados de la gente, pues por cuanto él mismo ha sufrido al ser puesto a prueba, puede ir en socorro de los que están siendo puestos a prueba. Uh-huh. Entonces, ¿Jesús puede compadecerse de nosotros? Sí. Sí. Espectacular como lo dice el autor de los Hebreos, ¿no? Dice, si él mismo experimentó ese padecimiento y ese dolor, pues entonces también es poderoso para socorrer a los que son tentados, ¿no? Y entonces dice que él entonces debía ser semejante en todo a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, ¿no? Entonces no lo está haciendo de mentiritas, realmente vino, experimentó esta condición que nosotros tenemos y venció y nos libró de ese temor. Fíjese que él al vencer pues hace lo que hizo Holyfield con Tyson. La muerte parecía invencible hasta antes de la venida de Jesús. Nadie podía dominar la muerte, pero cuando Jesús, entonces todos estábamos bajo ese temor de la muerte. Aún hoy en día la gente no le tiene miedo a la muerte. La gente tiene temor. Sí, claro. ¿Sí o no, Jonathan? Pero cuando... Es como una zozobra que carga el ser humano. Sí, el hecho de saber que se muere. Que en cualquier momento puede pasar, ¿sí? Sí, claro, que nadie tiene asegurado su existencia. No hay como una condición. Yo llego a tal edad y pues como que de ahí en adelante sí me puedo morir, ¿no? Sino que no, la muerte se puede experimentar en cualquier momento. Entonces Jesús, el Señor, viene, se hace semejante a nosotros y en esa condición vence la muerte y nos muestra que por medio de Él nosotros también podemos vencer la muerte. Eso se llama compasión, ¿no? Y hay una frase del Dalai Lama, ¿no? El Dalai Lama hizo buscando en este estudio, el Dalai Lama dijo lo siguiente, dice, si quieres que otros sean felices, practica la compasión. Si tú quieres ser feliz, practica la compasión. Es la palabra del Dalai Lama. Y compasión es ponerse al lado de la persona y sufrir con la persona. Y el Señor está mostrando por medio de esta manifestación
de su llanto, que genuinamente está experimentando el dolor de los hombres. ¿No le parece a usted impresionante esto? Que Jesús puede compadecerse, que en cualquier situación que usted esté padeciendo, Él está junto a usted teniendo compasión, porque entiende que usted está siendo tentado, y como Él ya fue tentado, entonces es poderoso para socorrerlo. Es lo que dice el autor de los Hebreos, ¿no? Entonces, a mí me parece muy impresionante esto que está haciendo el Señor. Y yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero cuando uno ve ese carácter de Jesús, de ser un hombre tan absolutamente íntegro, apegado a lo que su Padre le envió, aún así es un hombre compasivo, misericordioso, amoroso, que entiende cuando usted le está orando, cuando se está orando, Él entiende su oración, porque pasó por lo mismo, ¿no? Y eso alivia mucho nuestra oración, porque a veces nosotros oramos como queriendo traducirle a Dios nuestro padecimiento, cuando Él está al lado sufriendo juntamente con nosotros. Eso ayuda mucho en la oración, ¿no? De poder tener ese refrigerio y decir, sí, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú entiendes mi dolor y estás obrando por medio de ese dolor, que es lo más importante. Entonces sigamos leyendo. Leamos ahora el versículo 36. Martica, si me ayudas, por favor. Versículo 36 de Juan 11. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaban. Dice Cristian David Buitrago, buenas noches. Pensé que sí. Buenas noches, Cristian. Estamos estudiando Juan capítulo 11, versículo 28 al 37. Entonces, cuando vieron esa manifestación del Señor, ¿qué dijeron? Mirad cómo lo amaban. Claro, ¿Jesús los amaba? ¿Jesús amaba a Lázaro? ¿Jesús amaba a Marta? ¿Jesús amaba a María? ¿Jesús amaba a los que estaban ahí con ellos? Sí. Claro, fíjese que está manifestando, ¿no? Está manifestando. ¿Qué iba a decir don Germán? Nos ama a todos. Nos ama, claro, claro. Y fíjese que hasta los que estaban ahí acompañando, los judíos que estaban acompañando, que estaban consolando, que ya vimos que es consolando, pues Jesús los amó porque está consolando a los que Él ama, ¿no? Los amó también. Listo, leamos el último versículo, Jonathan, porfa, el 37. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no pudiera este hombre que abrió los ojos al ciego haber impedido que éste muriera? Bien, mire que esa es una pregunta clave, ¿no? Porque uno dice, ¿por qué sucedió esto? ¿Luego uno los amaba? ¿No? Porque Marta y María, esa es la manifestación de lo que le están diciendo. Señor, si hubieras estado aquí, ¿qué? ¿Si hubiera estado ahí, qué? Mi hermano no hubiera muerto. Sí, no hubiera muerto. No hubiera muerto. Pero entonces, si los amaba, ¿por qué permitió que muriera? Para probar su fe, que sí están creyendo en el Señor. Podía ser, ¿no? Pero acabamos de leer en Isaías, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ¿no? Por eso empecé preguntándoles, si ustedes tienen amigos, tienen familia, que son como familia y usted quiere que no les pase nada, pues usted no quiere que les pase nada. Pero Dios permitirá que les pase, no para, bueno, sí, no para dañarlos, sino para que se manifieste la gloria de Dios en ellos. ¿Se acuerdan qué es la gloria de Dios? ¿Qué es darle gloria a Dios? Como rendirle alabanza. Darle alabanza, ¿qué más podría hacer? Obedecer. Obedecer. Pero fíjate que eso lo vimos la semana pasada, ¿se les olvidó? Y la antepasada también tocamos el tema. Darle gloria a Dios es tener
plena certidumbre de que Dios tiene el control de mi vida, ¿se acuerdan? En eso se glorifica a Dios, que no importa lo que yo esté pasando, no importa la situación, Él siempre tiene el control de todas las cosas. No, miren, nomás hoy cuando yo, resulta que llegó una cliente al local para arreglar un computador. Nos tardamos, bueno, tocó sacarle una copia de seguridad al disco porque tenía un problema en el disco. Entonces yo me demoré, haciendo la copia de seguridad a mi computador, me demoré más de una hora, porque eran casi 40 gigas de información. Me demoré más de una hora haciendo la copia. Entonces después empezamos a mirar a ver si le podíamos arreglar el disco. Bueno, le probamos otro, no se pudo. Finalmente le cuadramos el disco, entonces yo tenía que volver a instalar todos los programas. Ya cuando empecé a hacer eso, eran las 6 de la tarde. Yo tenía que cerrar por lo menos a las 7 para llegar y preparar los equipos para la transmisión. Entonces yo internamente estaba afanado, ¿no? Como Marta, estaba afanado y mirando a ver cómo hacía, pero uno no puede hacer que eso corra más rápido, porque yo pongo a hacer una copia y no puedo que copie más rápido. No, eso no depende de mí, depende de la velocidad de los equipos. Finalmente, en un momento de ya un poco de desespero, de casi decirle a la señora, ¿sabe qué? Déjeme el equipo y viene por ahí mañana porque tengo que irme a las 7. Entonces yo internamente le dije al Señor, pero yo ¿por qué me afano si el estudio es para ti? Tú verás si me haces llegar tarde. No, yo internamente lo pensé, pero se lo está diciendo al Señor. Entonces yo como que descansé y dije, ¿sabes qué, Señor? Si tú quieres que yo llegue temprano, pues me tienes que echar la mano. ¿Y sabe qué? Empezó eso a correr, pero de verdad yo me sorprendí, porque eso se instaló rapidísimo. Yo me conecté a internet y descargaba los controladores, pero eso era así, yo daba clic y eso bajaba y bajaba y bajaba. Y cuando yo copié, porque mire, tocaba copiar, hacer la copia del disco duro mío, después sacar esa copia a un disco externo y volver a hacer la copia al equipo de la persona que se le iba a llevar. Esas son las tres cosas, me llevarían 3 horas. Pero cuando yo empecé a instalar el sistema operativo en el equipo y empecé a hacer la copia, y la copia se demoró 40 minutos esta vez. O sea, sacarla del disco al otro disco. Yo me había gastado más de una hora y media, más de una hora larga, metiéndolo al computador. Esta vez se demoró 45 minutos. Y cuando yo se la copié a la señora, eran las 6:32 minutos. 6:32. Y adivina que las terminó de hacer la copia. Se ha demorado una hora larga. 6:32. Y la copia terminó faltando 5 para las 7. ¿No? Entonces, ¿tenía Dios el control o no tenía Dios el control? ¿No? Claro, yo tenía que venir a hacer el estudio. Y fíjate que todo fue chun, 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 tan. Terminé de correr unas cositas, le mostré a la señora cómo quedó el computador. Cuando se lo entregué, eran las 7 en punto de la noche. Y cerré, me vine, llegué, hasta me sobró tiempo acá. Eso es darle la gloria a Dios. Porque sabe que uno siempre está anhelando hacer todas las cosas en sus capacidades y está ignorando el poder que tiene Dios para ayudar. Y que se compadezca de nosotros. Mire, uno dice, pero en esa bobada, sí, en esa bobada, porque no es que si todavía estaría allá. Si fuera en el tiempo real que yo me había demorado, todavía estaría allá porque tendría que disponer casi de 3 horas para hacer eso. Y el Señor lo hizo muy rápido. Entonces, siempre nuestros pensamientos nunca serán sus pensamientos. Y cuando Él da la palabra, ¿qué pasa? Se cumple, se cumple. Nunca vuelve vacía, dice, ¿no? Lo que leímos en Isaías. Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Pedro, sí, segunda de Pedro, ahora me confundí. Segunda de Pedro 2, 9. O es 1, 9, ahora me confundí. Ay, no, me perdí.
Perdón, un segundo. ¿Dónde es que está que dice que él no está, el qué? ¿No tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza? ¿Se acuerdan? Pues 19, les prometen libertad. Ay, ahora me... ¿Cómo es para acá? ¿No se acuerdan? Sí, es 2 Pedro 3:9, perdón. Ya está diciendo es 2:9. 2 Pedro 3:9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ¿qué? Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Ese es el deseo de Dios. ¿Por qué está permitiendo Dios estas cosas? Para que todos procedan al arrepentimiento. Cuando vean en la manifestación de las señales. Por eso cuando vimos Isaías dice: deje el inicuo su camino y vuélvase a Dios mientras que hay tiempo. Jesús está haciendo la manifestación de estas señales poderosas para que la gente crea que Él es el Rey de Israel, aunque entró en un asno, aunque entrará en un asno en Jerusalén, aunque no se manifiesta como nosotros pensaríamos que se manifiesta un rey. Él es el enviado de Dios, el ungido de Dios, el que Dios determinó que viniera, para que todos los inicuos, los injustos, se vuelvan, dejen su camino y se manifiesten a Él, ¿no? Entonces, dice, lo acabo de leer Jonathan, versículo 37, dice: ¿no podía el que le abrió los ojos al ciego no permitir que él muriera? ¿No podía el Señor hacer eso? Sí, como cuestionando, ¿para qué hace eso si usted es el Salvador? ¿Para qué lo hace? ¿Él podía hacer eso? Claro. ¿Podía haber evitado el Señor Jesús que muriera Lázaro? Sí. Claro que sí. Pero ¿para qué? ¿Para qué pasa esto? De nuevo, ¿para qué pasa esto? ¿Para qué pasan estas cosas, don Germán? Para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Claro, para que la gloria de Dios se manifieste, ¿no? Que el inicuo se vuelva de su mal camino. Entonces, ahí está la dificultad siempre del hombre, ¿no? Entender el pensamiento de Dios. Pues claro que él podía, pero era necesario. ¿Se acuerda cuando vimos que le avisan al Señor Jesús que su amigo está enfermo? El Señor dijo: muy bien, pero se quedó 2 días más allá, ¿no? Dice: es necesario, era necesario, y me gozo por ustedes que no estaban allá, pero ahora vamos porque hay que ir a despertarlo, ¿no? O sea, si duerme lo despertarás. No, le estoy diciendo que él se murió. Él realmente se murió y yo voy a levantarlo entre los muertos. Son manifestaciones muy poderosas. Después vamos a mirar lo poderosa que es. Muchos creyeron por esa manifestación de ver a Lázaro levantado. Pero para nosotros, pues debemos entender el pensamiento de Dios y no alejarnos de su compasión. Porque ¿quién es el que se aleja? ¿Él o nosotros? Nosotros. Entiende que tener compasión es como si Él estuviera aquí a mi lado siempre, en mis padecimientos. Pero en mis padecimientos yo soy el que me alejo de Él, ¿no? Cuando no creo, pues me alejo de Él. Cuando no estoy confiando, pues me alejo de Él. Su anhelo siempre será que vayamos con Él, ¿no? Entonces, vamos a terminar leyendo Isaías, capítulo 53. Versículo 11, no sé quién me quiere ayudar con esa lectura.
Isaías 53:11. Disculpe, pastor. Señor. También quiero como traer a flote a la historia de Job. Sí, porque Job, pues, Dios le quitó todo a él. Muy bien. Sí, es tremenda, ¿no? Pues, Sí. imagínese Pues padecimiento. pues estuve pensando bastante como en esa historia. Claro, entonces, es que una cosa, es que uno, por ejemplo, tiene padecimiento porque, no sé, se le pasó la buceta, ¿no? Le amaneció pinchado el carro, o no sé, no le pagaron a tiempo la quincena. Entonces uno sufre, ¿no? Tiene un padecimiento. Pero Job le quitaron todo lo que tenía, murieron sus hijos, le dio lepra, la mujer lo rechaza, le dice maldice a Dios y muerte, pero aún así le dio la gloria a Dios, no está confiando en que Dios, muy buena, sí, muy buena apunte, Jonathan, es la historia de Job, claro, no hay un punto de comparación. Daisy me está escribiendo desde hace rato que era segunda de Pedro 3:9, gracias Daisy, no, mira. Claro, no hay un punto de comparación donde nosotros equiparemos, ¿no? Dice la Biblia que nosotros aún no hemos padecido hasta la sangre en contra del pecado, ¿no? A veces nos cuesta trabajo todavía, pero mire que otra vez, lo que el Señor vino a hacer es mostrarnos que nosotros sí tenemos la capacidad. Si Él lo hizo siendo hombre, pues nosotros también, y se hizo obediente, y mire que hasta dónde se hizo obediente, hasta morir, y morir en una cruz, en un padecimiento terrible, siendo flagelado, vituperado, bueno, escupido de todo, ¿no? Entonces Él lo hace, pues él puede tener compasión de nosotros y nos muestra que nosotros también, Dios nos da esa capacidad. Dice que juntamente con la prueba nos dará la capacidad de superar la prueba. Vamos a leer Isaías 53:11, no sé si alguien lo encontró. Yo lo tengo. ¿Sí? ¿Lo leo? Sí, porfa, Martica. Después de este terrible sufrimiento, él verá la luz. Se sentirá satisfecho con todo lo que experimentó. ¿Lo lees otra vez? Esta versión está como rara. Esta es la PDT. Después de ese terrible Bueno, sufrimiento, leamos desde el 10, Martica, leamos desde el 10 para entender un poco mejor. Qué pena. Pero el Señor se agradó de su humilde siervo, quien tanto sufrió. Después de ser ofrecido como sacrificio por el pecado, él verá a sus descendientes, alargará su existencia y la voluntad del Señor prosperará a través de él. Después de este terrible sufrimiento, él verá la luz. Se sentirá satisfecho con todo lo que experimentó. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús, don hermano, muy bien. No tenía cerrado el micrófono, pero vi el que dijo Jesús. Sí, está hablando de Jesús, que él lo sujetó a padecimiento. ¿El Padre ama al Hijo? ¿Dios Padre ama a su Hijo Jesús, Jesucristo? Sí, Pero lo sujetó ¿a qué? a sufrimiento. A sufrimiento y a padecimiento. Y entonces, fíjese que uno, ahí es donde uno dice, el pensamiento de uno, no, yo no voy a pasar por padecimiento a mi hijo, pero él lo pasó por padecimiento y después dice, después de que lo pasa por padecimiento, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. No, impresionante lo que está diciendo Isaías ahí, que él va a llevar nuestros padecimientos y nuestras iniquidades. Entonces, no se aleje, no se aleje del amor de Dios, no se aleje, así se llamaba el estudio, y no se aleje, deje que Él le ame. No, entiende que cuando dice que Él le ame, no es que usted no va a pasar nunca por padecimiento. No, esa es una cosa que es difícil de entender. El Señor dijo, en el mundo tendréis ¿qué? ¿Qué vamos a tener en el mundo? Gozo. Aflicciones. ¿Pero qué? Confiad. Ya. Confiad porque yo, ¿entiende por qué lo dice así?
porque yo he vencido al mundo, entonces nos está mostrando que Él en su capacidad de hombre venció al mundo, y nosotros en la capacidad, en nuestra condición de hombres, con la ayuda de Él, de su Espíritu en nosotros, también podemos vencer el mundo. Entonces que el Señor nos ayude a permanecer, a seguir confiando en Él, a no alejarnos de Él, ¿no? El peor error yo creo que una persona comete cuando está pasando por situaciones difíciles es alejarse de Dios, ¿no? Uno en la aflicción pues no tiene ganas de orar, uno en la aflicción no tiene ganas de ir a la iglesia, uno en la aflicción no tiene ganas de ir a leer la escritura. Ese es el peor error. Eso se llama alejarse de Jesús, porque ahí está, en Él está la compasión. Él está con nosotros en todos los tiempos, porque Él lo prometió. Dice que su palabra siempre cumplirá lo que Él dice. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo estoy con ustedes. Entonces, muchas gracias por su compañía, que el Señor les siga bendiciendo. Nos vemos el domingo, Dios mediante, en el culto 10 de la mañana. Estaremos transmitiendo por YouTube, creo. No les estaremos compartiendo el link si nos quieren acompañar. No sé si alguien quiere decir algo para finalizar o... Sí, pastor. Señor. La palabra de hoy nos enseña sobre los dos ladrones que estuvieron con Jesús en la muerte. El que se perdió tuvo oportunidades de arrepentirse, ¿cierto? Claro. Se alejó, más bien. El otro se acercó. Se alejó. Y el otro, pues, consiguió la salvación porque creyó. Pero fíjese que muy buena apreciación, don Germán, porque el que creyó fue porque entendió que Jesús tendría compasión de él. Por eso se acercó, ¿no? Porque entendía, él sabe, porque si él supiera que Jesús lo fuera a rechazar, no le hubiera dicho. Pero cuando él le dice, está entendiendo que Jesús tendría compasión de él. Y así la tuvo, ¿no? Tranquilo, porque hoy estarás conmigo. De cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy buena apreciación, don Germán. Entonces, si alguien no tiene más que decir o compartir, entonces oramos. Bien. Terminamos orando. Muchas gracias por su compañía. Ya terminamos orando, ya nos despedimos. Entonces, demos gracias a Dios por su compasión, por su misericordia, por su amor y por todo lo que hace por nosotros. Padre, nosotros nos presentamos nuevamente, Señor, delante de ti, gozosos de entender cómo tú has tenido compasión con nosotros. Tú viniste, te hiciste carne en semejanza nuestra, experimentaste todo el padecimiento que podría alguien experimentar en esta tierra y aún mayor. Sabemos que tu padecimiento fue grande, Padre. Entonces nosotros ahora nos acercamos más confiadamente, Señor, sabiendo que tú eres nuestro sumo sacerdote, que entiende de nuestro padecimiento, que aún en nuestro padecimiento también puede llorar con nosotros. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor. Bendice a cada uno de los que se han conectado en esta noche, que seas tú trayendo ese refrigerio poderoso de entender que tú prometiste y que tu palabra nunca vuelve vacía. Tú prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Hasta el fin de los tiempos estarías con nosotros. Entonces ayúdanos, Señor, ayúdanos a confiar más en ti, en tener la fe ciertísima de la que habla el apóstol Pablo, Señor, y seguir compartiendo con nuestros hermanos, Señor, afianzando a los hermanos que están empezando en la vida de fe, para que te puedan conocer cada día más, para que se puedan enamorar cada día más de ti, Señor, para que puedan entregar su vida delante de ti, puedan entregar su confianza en ti, para que tú te glorifiques en ellos, Señor. Gracias te damos en esta noche por lo que has hecho y por lo que harás en cada uno de nosotros. Bendíceles, bendice a sus familias, úsanos como vasos de barro, Señor, llenos de tu espíritu, para la extensión de tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Un abrazo para todos los que se conectaron por YouTube, 4 personas, por ahí está Daisy, Ruby, Cristian David. Un abrazo gigante, por ahí está Carolina también, o Glorita, o Rosabel no es porque está aquí. Entonces que el Señor les super bendiga. Muchas gracias por su compañía. Un abrazo gigante. Nos vemos el domingo. Chao. Gracias, tío.
Chao Germán, chao María T, chao Alejito, chao Juan, chao Rosabel. Los que estén ahí, chao mis hijas, saludos a Marco Tulio. Chao Jonathan, un abrazo mi hermano. Qué rico tenerlo por acá. Bendiciones. Dame tu mano, Qué bueno. Por aquí estaremos toma mi enviando. mano, Jonathan está en el grupo de nosotros para dame un abrazo, porfa si anota mi teléfono, Jesús. el siguiente teléfono y envía un mensaje en Dame WhatsApp tu para mano, anexar al grupo para que toma mi mano, momento de la notificación. dame un abrazo, Es 317 444 Jesús. 2004.